Buenos días. Señor les bendiga. Dios lo bendiga, mi paz. Salude al hermanito que tiene ahí a su lado. Dele gloria al Señor por la vida de su hermano. Dígale, te bendigo en el nombre de Jesús. Dios la bendiga. Ahí donde usted está, mi hermano, yo le invito para que se coloque sobre sus pies y juntos presentemos ese tiempo delante de la presencia del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos delante de ti. Gracias por el privilegio que nos has dado de poder exaltarte, de poder glorificarte, de poder bendecir tu santo nombre. Te pedimos en esta hora, Dios mío, que nuestras vidas sean saciadas a través de tu bendita palabra. Que seas tú hablando a un pueblo necesitado de ti, a un pueblo que necesita escucharte. Te pido, Dios mío, que a través de tu Espíritu hables al corazón de la iglesia, al corazón de tus hijos. Desautorizamos toda altivez que se quiera levantar en contra del conocimiento de tu palabra. Desautorizamos en el nombre que es sobre todo nombre. Padre maravilloso, aquí estamos tus hijos, los más necesitados de ti, los que más necesitamos escuchar tu voz. Quedamos en tus benditas manos, en el nombre santo de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. ¿Cuántos hemos venido hambrientos, sedientos, necesitados de esa palabra? Por favor, mi hermano Gregorio, me recuerda el título de este mensaje. Me conviene vivir en santidad. Amén. Antes de empezar a predicar, mis hermanos, se me olvidaba saludes de los hermanos que están, algunos se encuentran enfermos. Ya el hermano Paul recuperándose de su cirugía. Gloria a Dios. El pastor Jorge está mejorcito también, que ha estado con quebrantos de salud. Dios es bueno. Y la hermana Olga Gómez Jaramillo, que estaba viajando, un hijo se accidentó, pero ya todo cambiando a favor de cada familia. ¿Ven? Saludes de ellos, mis hermanos, saludes del pastor Gilderman. Estemos orando los unos por los otros. Amén. Amén. ¿Cómo es el título del mensaje? Me conviene vivir en santidad. Me conviene vivir en santidad. Amén. ¿Cuántos creen que nos conviene vivir en santidad? Amén. Amén. Aleluya. A usted y a mí nos conviene vivir en santidad. Alguien que me diga por qué creen ustedes que nos conviene vivir en santidad. Porque eso le agrada a Dios. ¿Quién da más? Por apartarnos del pecado. Porque eso nos aparta del pecado. Amén. Cielos abiertos a todo momento. Porque en todo momento pueden estar los cielos abiertos. Que sin santidad nadie entrará al reino de Dios. Amén. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Lo mismo. Bueno. Gloria a Dios. Hay varias cosas en juego, mis hermanos. Hay varias cosas donde el Señor nos va a mostrar que usted y yo debemos vivir en santidad. Qué importante es vivir en santidad. Qué importante es vivir en santidad para usted y para mí. Pero creo que lo más importante de todo es que un día tú y yo estaremos frente a frente con Él. Dígale al que tiene a su lado, estaremos frente a frente con Él. Estaremos Frente a frente con Él.
El viernes estuvimos hablando acerca de los obstinados, de los tercos, que continuamente escuchan la palabra de Dios, pero no queremos o no quieren obedecer. Pero creo que Dios, Él sabe que su Hijo va a venir, pero Él también sabe que la iglesia es una iglesia frágil, pero que al mismo tiempo la iglesia es una iglesia necesitada del poder del Espíritu Santo. Si tú y yo no vivimos por el Espíritu, es complicado o imposible, diría yo, que tú y yo pudiéramos vivir en santidad mientras estamos en la tierra. Creo que hay una gran oportunidad al hoy de que la iglesia pueda vivir en santidad, y es teniendo una comunión estrecha con el Espíritu Santo. Es importante que aquel día va a llegar, pero también es muy importante que Dios quiere usar a su iglesia. Dios quiere usar a su iglesia, pero para usar a la iglesia no puede usarla de cualquier manera. Dios quiere usar a una iglesia que viva también en santidad. Su iglesia también debe vivir en santidad para ser usada. ¿A cuánto les gusta ser usados por Dios? Gloria a Dios, gloria a Dios. Es importante ser usados por Él, darle la gloria a Él, pero es más importante poder vivir en santidad. Dígale al que tiene a su lado: hay una expectativa en el cielo. Hay una expectativa en el cielo. Porque Él quiere usarte. Porque Él quiere usarte. Porque Él quiere usarte. Y sabe, estamos tan llenos de dones, talentos, de tantas cosas dadas por el cielo, pero esto debe estar acompañado de algo maravilloso para usted y para mí, que es la santidad. ¿Por qué creen ustedes, o por qué creerían que al hoy se ven tan poquitos milagros? A la iglesia le falta santidad, y aparte de la santidad le falta fe también para ver aquellos grandes milagros. Vamos a empezar con algo, y es lo que Dios quería hacer con el pueblo de Israel. Dios quería mostrarles sus grandes maravillas. Y entonces vemos a un Josué que insistía constantemente insistía en que el pueblo viviese diferente. Levanten la mano los que podemos decir: llevamos meses enteros en que el Señor viene hablando acerca de la obediencia, acerca de la santidad. A ver, yo veo los que pueden decir: Dios viene hablándonos de la obediencia, de vivir en santidad. Pero ¿sabe por qué? Porque nosotros tenemos al mismo Dios de aquel tiempo. El Dios que quería usar a Israel es el mismo Dios que quiere usar la vida suya y la mía. Le invito para que vayamos al libro de Josué, al capítulo 3, el verso 5. Nueva traducción viviente. Amén. Libro de Josué, capítulo 3, verso 5, dice la palabra: entonces Josué le dijo al pueblo: purifíquense, porque mañana el Señor hará grandes maravillas entre ustedes. Aleluya. Esa era la gran insistencia de Josué hacia el pueblo. Si usted mira el contexto, Josué constantemente está hablándole al pueblo que debe obedecer. Fue tanta la obediencia de Josué, mis hermanos, que lo que no pudo obtener un hombre como Moisés, lo obtuvo ¿quién? Josué. La Biblia dice que Josué era un hombre que se quedaba a las puertas del tabernáculo porque él anhelaba más de esa presencia. ¿Cuántos creen que era allí
en el tabernáculo de reunión donde se movía la presencia de Dios. O sea, él era un hombre diferente. Y Dios está necesitando hombres y mujeres diferentes. Dios no quiere simplemente hombres y mujeres que levantan la mano y dicen, sí, yo quiero estar en este ministerio, pero ¿cómo vamos a vivir dentro de los ministerios? Entonces Josué insta al pueblo. Las otras versiones hablan que Josué les dijo que se santificaran. ¿Cuántos creen que necesitamos ser santificados? Amén. Para que el Señor haga grandes maravillas. Él está dispuesto, dentro del plan de Dios está a hacer grandes maravillas a través de usted y de mí. Pero Él está necesitando a un pueblo que constantemente se santifique. Un pueblo que constantemente esté en su presencia. Ese es el pueblo que Él quiere usar. Esos son los hijos a los cuales Él quiere usar. Dios quiere hacer grandes maravillas a través de nosotros. ¿Qué creerían ustedes que quiere Dios hacer a través de nosotros? A ver, mi pastor César, se diga, Dios a través de esas maravillas quiere hacer eso a través de nuestras vidas. Quiere que seamos sus primeros hijos y ese pueblo verdadero en la tierra. Pero sea específico. Dios quiere hacer grandes maravillas. Dentro de sus maravillas, ¿qué quiere hacer Dios? Que nosotros seamos grandes hombres en la tierra. Eso es algo que Él desde el principio lo diseñó, que fuésemos grandes a través de Él. Pero ¿qué quiere hacer Él a través de usted y de mí? Pueblo diferente. Él quiere darle libertad a los cautivos, pero si su iglesia está peor que los cautivos, será imposible que su iglesia sea usada. Mi hermana Alejandra. Quiere que nosotros seamos obedientes, o sea, que cumplamos todo esto para poder que cumplamos esa obra, como lo decía el hermano César, para poder bendecirnos y que nosotros podamos bendecir a otros. Él quiere que nosotros seamos de bendición para otros. A través de sus grandes maravillas, Dios quiere que a través de su vida y la mía, los enfermos sean sanados, los endemoniados sean liberados. ¿Cierto? Que el mensaje de Él a través de su vida y de la mía sea un buen mensaje, un mensaje que traiga salvación a todo aquel que está perdido. En otras palabras, Dios quiere que usted y yo seamos el salvavidas de muchos. Él quiere que usted y yo seamos diferentes. Eso es lo que Él anhela de usted y de mí, mi hermana Margot. Dentro de esas maravillas que Él quiere a través de nuestras vidas, ¿qué cree usted que Él quiere hacer a través de nosotros? Uno, revelarnos su reino y su justicia en estos tiempos. Y lo otro, que su pueblo, cada uno de nosotros podamos vivir, podamos ser usados por su Espíritu Santo. Eso es lo que Él más anhela. De su poder, de lo que es y tiene el Espíritu Santo es para nosotros. Que el reino sea revelado constantemente a nosotros, para que a través de nosotros sea revelado a hombres y mujeres que al hoy todavía no lo conocen. Dios quiere hacer tantas cosas con usted y conmigo, pero es necesario vivir en santidad. Levanten la mano la gente que tiene dones. Levanten la mano. Los que no la levanten le dicen mentiroso a Él, porque Él nos dio dones a todos los que estamos acá. Usted y yo pasamos de ser un gran problema a convertirnos en solución. Verdaderamente le estamos permitiendo a Él ser solución en la tierra. Le estamos permitiendo a Él
que las grandes maravillas del reino sean vistas a través de usted y de mí? ¿O simplemente somos cristianos que cargamos la Biblia, pero que pasamos desapercibidos, o vamos a pasar desapercibidos mientras estamos en la tierra? Había un anhelo ardiente que Jehová Dios de los ejércitos, y era mostrar sus grandes maravillas a través de un pueblo que se había santificado, a través de un pueblo que vivía para Él. ¿Sabe? Si nosotros miramos a través de los 5 libros del Pentateuco, vemos a un pueblo que Dios quiso usar en gran manera. Usted ve a un Moisés luchando con ellos y luchando, pero fue tanto el desespero que de la manera que Dios quería usar a Moisés, no lo pudo usar. ¿Sabe por qué? Por la desobediencia de Moisés. Y entonces aparece un tal Josué, que lo único que Dios quería con él era también usarlo. Dígale al que tiene a su lado: Dios te quiere usar en gran manera. Dios te quiere usar en gran manera. Dígale: este es el tiempo de ser usados por Dios. Este es el tiempo de ser usados por Dios. Este es el tiempo donde Dios quiere moverse a través de sus hijos, donde Él anhela que usted y yo abramos la boca e inmediatamente se vean las grandes maravillas de parte de Dios. Personalmente quiero ver maravillas de parte de Dios, pero ¿a cambio de qué? Verdaderamente es necesario vivir santificados. Sabemos la corriente, el sistema, todo lo que se puede, porque son demasiadas cosas las que se pueden, y más por este tiempo. Yo bendigo cada una de sus vidas. He hablado con pastores esta semana y me dicen: pastor, vinieron 5 personas. Pastor, vinieron 3 personas. Algo tiene que estar haciendo el Espíritu Santo en esta congregación. Gloria a Dios. Porque sí o sí, como lo decía una mujer esta semana que le envió un audio a mi esposa, dijo: bendigo la vida del pastor Arturo, bendigo la vida de aquellos líderes y pastores que están siendo formados, pero recuerdo una palabra que ella dijo, y es que esta era una congregación. Ustedes que escucharon el audio, sí, guiada por el Espíritu, pero ella usó otra palabra. Muy usada por el Señor. Ella dio a entender: esto es, o esta es una congregación firme, fiel, dijo ella, fiel. Y entonces dije yo: ¿cómo estarán las otras, Padre? Bendito sea el Señor. Pero dentro de todo, en algo nos estamos esforzando por mantenernos firmes y fieles al Señor. Recuerden que Él conoce el corazón suyo impío, pero dentro de un mundo que se está perdiendo, dentro de un sistema que está lleno totalmente de oscuridad, tiene que haber una congregación firme. Tiene que haber una congregación llena del Espíritu Santo, porque es Él el que propicia santidad para usted y para mí, y el resultado es o será ver grandes maravillas de parte de Dios en la tierra. Alabe lo que Él es santo, alabe lo que Él es poderoso. Me dijo mi hermano Gregorio a manera de testimonio en estos días. Me dijo: pastor, yo antes de llegar a este lugar visité otros lugares, pero es muy tremendo porque hay lugares
llenos totalmente de masas, o sea, llenos de gente, pero a la gente se le está predicando cosas que no van a enriquecer para nada. A la gente hoy se le promete carro, casa, beca, y Dios puede darnos todo eso, pero a nadie se le habla de que la iglesia debe arrepentirse, de que la iglesia debe santificarse, de que la iglesia debe vivir diferente en la tierra. A ellos les da lo mismo 8 que 80. Si la iglesia sigue viviendo de cualquier manera, con tal de tener masas, es claro y es triste y es lamentable, no vamos a generalizar, pero están tan desviados que no están tan interesados en las ovejas, sino en la lana de las ovejas. Cuando lo único que quiere Dios de usted y de mí es que vivamos en santidad y que usted y yo podamos disfrutar de esas grandes maravillas. ¿O a quién de nosotros no nos gusta ser usados? ¿Será que no nos da alegría cuando imponemos las manos y un enfermo se sana? Cuando un endemoniado es liberado, claro, le damos la gloria a Él, pero creo que para nosotros es una satisfacción muy grande. Para nosotros es motivo de alegría que los que son hijos de esta tierra digan: esta cuadra es diferente. Ha costado demasiado esfuerzo, noches enteras, madrugadas enteras, orando, pero ¿sabe algo? Dios quiere hacer más, pero lo quiere hacer a través de un pueblo que se santifica. ¿Y sabe algo? Le tengo una buena noticia, y es que la sangre de Cristo está vigente y seguirá vigente. La sangre de Cristo limpia pecados. La sangre de Cristo nos santifica. Es la que purifica a la iglesia y a todo aquel que se decide a ser limpiado. Para eso fue el sacrificio hermoso de Jesús, para que todos nosotros seamos limpiados. ¿Cuántos creen que estamos expuestos como ovejas del rebaño del Señor a ensuciarnos de nuevo? Estamos demasiado expuestos a ensuciarnos, pero también tú y yo estamos a un pasito de ser limpios, de ser purificados. La sangre del Cordero Santo, dijo el apóstol Juan, nos limpia de todo pecado. Eso dice Primera de Juan 1:7. Y el verso 9 dice que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuántos en esta mañana quizás necesitamos ser limpiados, necesitamos ser santificados? Quizás el mundo, el sistema, la carne, los ofrecimientos del mismo Satanás han hecho que tú y yo nos ensuciemos. Pero tenemos a un Dios maravilloso. Tenemos a un Dios maravilloso que envió a su Hijo a morir a la cruz para que tú y yo fuésemos limpiados. Y sabes, la historia se puede partir en dos. El hombre de Dios o el Hijo de Dios, porque no dejaremos de ser hijos. El Hijo de Dios desobediente que está sucio, pero el que toma la decisión de ser limpiado, de ser purificado, de ser santificado y empieza a ver las grandes maravillas de parte de Dios en la tierra. Profetizo en el nombre de Jesús, Sharababaya. Profetizo en el nombre de Jesús que viene un tiempo de limpieza, que viene un tiempo de purificación, que viene un tiempo de santificación
nos limpia de todo pecado, que el río del Espíritu nos deja limpios ahora mismo como la blanca lana. Declaro y profetizo en el nombre de Jesús que aquí está la generación que a través de ser santificada es usada en la tierra en grandes maravillas, señales, prodigios. Levanta tus manos, iglesia. Declaro que estas manos serán usadas en la tierra para la gloria de tu nombre, Padre. Padre, en el nombre de Jesús, y de esta hora nos santificamos, porque como lo dijo Josué, creemos que mañana harás grandes maravillas en medio de tu pueblo. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? ¿Cuántos arrebatan lo que Él está diciendo? ¿Y cuántos lo celebran? Porque hay una oportunidad de parte de Él. Amén. Para ser diferentes en la tierra. Amén, gloria a Dios. Hay una oportunidad de parte de Dios para ser diferentes en la tierra. ¿Qué creen ustedes que está ensuciando a la iglesia? Puede que la iglesia no fornique, no adultere, no se emborrache. ¿Qué creen ustedes que puede estar ensuciando la iglesia? Mi hermano Andrés, Orgullo en el corazón. el orgullo. ¿Qué más puede estar ensuciando la iglesia? Falta de fe. La obstinación, la terquedad. La falta de fe. Y sin fe, Es imposible agradar a Dios. sí, es imposible. Imposible. O sea, que el que no tiene fe no agrada a Dios. Pero el no obedecer la palabra en sí, porque Al oír la palabra es cuando nosotros desobedecemos la palabra, no hacemos caso a la palabra, estamos desobedeciendo La fe a viene un por mandato el- de Dios. ¿Qué más ensucia la iglesia? A ver, No vivimos de cualquier manera. ¿qué más ensucia la iglesia? La distracción del mundo. Mi hermanita Gloria Cardona. Quitaron pasto la distracción del mundo. Tanta distracción. Mi hermano Alejandro, ¿qué cree usted que ensucia la iglesia? La vanagloria y la desobediencia. La vanagloria. ¿Qué más creen? Mi hermana Olga Cárdenas. No se envidia. Fuimos llamados a servirle. Mi hermano Alex allá atrás, ¿qué cree usted que ensucia la iglesia? La pereza. La pereza. Mi hermana Margot, No hay temor de Jehová. en no haber temor. No hay compromiso con la oración, con la palabra. Por eso se ha perdido mucho. Entonces, eso Sí, nos es. ha alejado, nos aleja del Señor. Mi hermana Carolina, Yo pienso que ya cuando me agarran así me pone en blanco, me pone nerviosa. Disculpe, hermano. tranquila mi hermanita. ¿Sabe qué ensucia la iglesia? Esas pequeñas orillas. Lo que quizás nosotros pensamos que es tan pequeño, ¿cierto? Se habla de aquellos pecados supuestamente grandes. No. Pecado es pecado delante del Señor. Realmente el que sabe hacer el bien y no lo hace, porque eso es el pecado. Amén. La falta de perdón. El egoísmo. ¿Sabe? Veíamos algo que quizás no lo están predicando. Y lo vimos a través de los tercos, los obstinados. Y veíamos cómo Moisés les decía que debían guardar el día del Señor. ¿Se acuerdan que lo vimos el viernes? Y cuánta gente hoy el sistema, lo que se puede, no les permite disfrutar del día del Señor.
el congregarse, el vivir para Él, tantas cosas, tanta distracción. Hay cosas que aparentemente son muy pequeñas, pero no permiten que la iglesia viva en santidad. Repito, quizás no hayan muchos hombres y mujeres fornicando, adulterando, robando, emborrachándose. El hermanito Andrés habló de algo y es algo que hay allá en el corazón, pero que daña la iglesia. Y creo que es necesario santificarnos. Amén. Repito, este es un momento muy propicio para que la iglesia se santifique. Sabemos que aquel día va a llegar donde lo tendremos frente a frente, pero mientras estamos acá, usted y yo debemos ser usados por Él. ¿Quién más que la iglesia fue llamada a ver las grandes maravillas de parte de Dios? El mundo no fue el que fue llamado a ver las grandes maravillas de Dios. Mis hermanos, que usted y yo nos paremos a predicar y nos ocurra como a Pedro, que la gente se convierta, que sea un mensaje dirigido por el Espíritu y acompañado de la santidad suya y pía. Que cuando los salmistas se paren en este lugar, toda la alabanza suba delante de Él como un olor grato. Ahorita vamos a estar mirando algo que dijo Pablo. Pablo predicaba a los gentiles, él era santificado, pero la intención de Pablo era que los gentiles fuesen santificados para que fuesen un olor grato delante de la presencia de Dios. Y eso no va solamente para los que estamos parados en el altar. Creo que cada uno de nosotros es necesario vivir diferente en la tierra. Dígale al que tiene a su lado, ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ahora dale un abracito y dígale, pero nos conviene. Dígale, pero nos conviene vivir diferentes. Él quiere que vivamos diferentes. Usted va a salir de su puesto, va a ir donde un hermanito y le va a decir, cómo te ves de lindo viviendo en santidad. Salga tranquilo de ahí de su puesto, desacomódese un poquitico y dígale cómo te ves de hermoso viviendo en santidad. Con mucho respeto, mis hermanos, al hermanito que tiene a su lado. Gloria a Dios. Hey, princesa del reino viviendo en santidad. Gloria a Dios. Vean, estoy lleno de princesas de piedad. Princesas del reino viviendo en santidad. Bendito el nombre del Señor. Obedeciendo a esa madre y a ese padre. A ver, muñeca. Hola. Voy a robar la santidad para hacer más cosas. No danzamos. Danzamos. Amén. Yo le hago una pregunta a mi hermano, mi hermana. Siento que es notable cuando alguien vive en santidad. Amén. Y a nosotros nos alegra ver los hermanos de esa manera. Qué bendiciones cuando vemos entrar a alguien acá y vemos todo el proceso de esa persona y nosotros decimos, tremendo lo que le ha permitido al Espíritu Santo. Y más hermoso todavía cuando los vemos siendo usados por Dios. Siendo usados por Dios.
Diga conmigo, tengo muchas promesas. Tengo demasiadas promesas. Diga conmigo, las veré cumplidas. Las veré cumplidas. A través de la santidad. A través de la A santidad. través de mi santidad. Diga así, de mi A santidad. través de mi santidad. Yo le invito para que vayamos a la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 7, verso 1. Amén. Dice la palabra: queridos amigos, dado que tenemos estas promesas, ¿Qué es lo que tenemos usted y yo? Promesas, aleluya, gloria a Dios. Promesas de parte de Dios. Amén. Parte de Dios. Levanten la mano todos los que tenemos promesas. ¿Por qué? Ahora vuelva, levántenla los que todavía no han visto el cumplimiento de algunas promesas. Otras sí. Tú eres una promesa. ¿Qué creen ustedes? Puede ser porque no es el tiempo de Dios, pero también puede ser que la desobediencia suya y mía, el pecado como tal, no ha permitido que veamos el cumplimiento de la promesa. Queridos amigos, dado que tenemos estas promesas, limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o espíritu y procuremos alcanzar una completa santidad porque tenemos a Dios. Tenemos muchas promesas, eso está claro, pero también está claro que la Biblia está diciendo que pongamos mucho cuidado con lo que está contaminando nuestro cuerpo. ¿Cuántos saben que usted y yo somos el templo del Espíritu Santo? Y sí que hay, y sí que tendremos que cuidar este templo, que no es ni suyo ni mío. Ese cuerpito hermoso que usted tiene y que yo tengo, no es ni suyo ni es mío. Es el templo del Espíritu Santo. Es el templo del Espíritu Santo. Y entonces, limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o espíritu. ¿Cuántos creen que no solamente el cuerpo, sino el espíritu de nosotros también puede ser contaminado a través de tanto, pero tanto pecado? Pero ¿sabe algo? Hay algo que Dios no quiere. Dios no quiere nada a medias, porque Él no hace las cosas a medias. Cuando Dios nos da a usted y a mí, nos lo da todo, absolutamente todo. Y Él está diciendo a través de su palabra, a través del apóstol Pablo, que procuremos alcanzar una completa santidad, porque usted y yo tenemos a Dios. Diga conmigo, completa santidad. Completa santidad. No es que algunas áreas las voy a manejar yo, las otras se las dejo a Dios. Él tiene una completa santidad. ¿Recuerdan aquel pasaje en el libro de Samuel, cuando aparece la voz de Jehová a través del profeta, diciéndole a Saúl: vete a Amalek
y destruye todo lo que allí hay. Desde animales hasta ancianos, hasta niños, destruye todo. ¿Sabe por qué había que destruirlo? Porque Amalek era un pueblo pagano que estorbaba constantemente al pueblo de Israel. ¿Qué es lo que hoy tiene que destruir la iglesia? Que destruye o atenta contra el templo del Espíritu Santo, que no permite que tú y yo avancemos en este caminar con Dios, que lo único que hace es contaminar y contaminar el templo del Espíritu Santo. La decisión es tuya y la decisión es mía. Si vivimos en santidad, si vivimos para Dios. ¿Y por qué traigo a colación este pasaje? Porque a Saúl se le ocurrió dejar algunas cositas por ahí y nos mandaron a vivir en completa santidad. Y de repente viene bien campante diciendo que ya hizo la tarea, pero se encuentra con el gran profeta de Dios que le dice que él escucha un bramido como de ovejas. ¿Qué será lo que hoy el cielo escucha a través de tu pecado y el mío? ¿Qué será lo que hoy hay que destruir, que no permite que como iglesia vivamos santificados y a la postre podamos ver las grandes maravillas del Señor? Quizás usted es el santo o el santurrón que no peca supuestamente, pero vengo a decirle que por el Espíritu vendrán tiempos donde Él va a reargudir nuestra vida, donde va a exhortar nuestra vida, porque usted y yo tenemos que quedar blancos como la blanca lana. Así el pecado suyo y mío sea rojo como el carmesí, tiene que quedar blanco como la blanca lana. Alabe lo que le puedo. Tenemos que quedar santificados. Y lo que está estorbando hay que quitarlo, mi hermano. Hay que destruirlo, mi hermano. Si a usted le toca cortar con vínculos, pues vaya cortando con ellos, mi hermano. Si hay gente que es usada por el diablo para que el templo del Espíritu Santo, que es su propia vida, se siga ensuciando, hermano, hágalo por un lado. Dígale que tiene a su lado, nos va a tocar. Nos va a tocar. ¿Qué es lo que propicia las malas costumbres? ¿Dañan qué? ¿Qué es lo que daña? Ustedes que creen que dentro del cuerpo de Cristo hay gente que es usada por Satanás para que usted y yo nos ensuciemos. También los hay. Hay gente peligrosa y muy peligrosa dentro del cuerpo de Cristo. Gente que no vive por el Espíritu. Son dañinos dentro del cuerpo de Cristo. Si toca evitarlo, va a haber que evitarlos. Si toca evitarlo, va a haber que evitarlos. Pero si esos son los que propician para que mi vida se dañe, evítelo, hermano. No lo odie, pero evítelo. Así de sencillo. Hay incluso conversaciones que sin usted y yo darnos cuenta nos llenan de pecado. Abraza a su hermanito y dígale: es que nos quieren ver limpios. Limpios, 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 limpios. Nos quieren ver limpios. Y Él lo que quiere es
una completa santidad en su iglesia. Una completa santidad. ¿Qué le pasó a Saúl? Hizo las cosas a medias. ¿Qué le pasa a la iglesia? Hacemos las cosas. La iglesia dice: manejo esta área, en esta me hago ver como el cristiano genuino. Pero recuerden que lo hemos estado mirando. Hay uno que conoce el interior suyo y mío, hasta el último rinconcito del corazón, hasta el último rinconcito que está sucio, Él lo conoce. Pero ese es el día para santificarnos. ¿Sabe cómo tenemos que quedar? Así como están estos monos preciosos que parecen angelitos vestidos de blanco, así tenemos que quedar usted y yo, mire, espiritualmente, así blanquitos, bonitos como son ellos. Así tenemos que quedar usted y yo. Gloria a Dios, aleluya. La responsabilidad no es de su pastor, no es de su líder, no es de su papá, no es de su mamá, y algo más todavía, no es de Dios. La responsabilidad es suya y mía. Nadie más puede tomar la decisión de vivir en santidad sino usted y yo. Alábelo. Amén. Usted y yo. Nadie va a venir a tomar la decisión por usted y por mí. Usted verá, yo veré si voy al cielo o voy al infierno, si soy usado en la tierra o sigo siendo el mismo. Y algo más, ni siquiera el mismo. Cada vez hundiéndonos más y más y más en ese maldito pecado, usted y yo, para el fondo. No hay cosa peor que hablar con un terco, con un obstinado, que le estén diciendo: mire, si usted sigue de esa manera se va a ir al infierno, si usted sigue de esa manera no puede servir en la iglesia. Pero ¿sabe qué dice el terco? El terco o el obstinado saca miles de argumentos para seguir pecando. Usted verá si sigue pecando, porque las consecuencias serán para usted, serán para mí. Las consecuencias no serán para otro. Las consecuencias son para el que no obedece a la palabra del Señor. Bendito es su nombre, alábelo. Él nos quiere ver diferentes. Y hago una pregunta: usted que tiene hijos, ¿a usted cómo le gusta verlos? ¿Bien vestidos o mal vestidos? ¿Cómo le gusta a usted ver a sus hijos? Bien vestidos. Vengo a decirte en el nombre de Jesús que el Padre anhela que sus hijos estén bien vestidos. Vengo a decirte que la Biblia muestra que un hombre que estaba mal vestido, estaba lleno de pecado, intentó ingresar a la gran fiesta, no pudo entrar. De allí lo devolvieron. Si tú y yo no nos limpiamos, no nos purificamos, no podremos entrar al día de la gran fiesta, la que Él ha preparado para usted y para mí. Si no vivimos en santidad, no podremos ser usados. Pero si no vivimos en santidad, tampoco podremos caminar por calles de oro, por mar de cristal. Tampoco podremos adorar al anciano de días por la eternidad. Tampoco tú y yo iremos a aquella morada que es para preparar Cristo Jesús. Vengo a decirte, Él no nos dejó abandonados. Cristo se fue, está sentado a la derecha del Padre, pero dejó el precioso Espíritu para que la iglesia viva en santidad. Vengo a decirte, y es que hay una morada que espera por ti y por mí. El infierno no fue preparado para usted y para mí. El que fue preparado para usted y para mí fue el cielo, donde tú y yo lo adoraremos por la eternidad, donde tú y yo adoraremos al anciano de día, donde tú y yo, escucha
de pie, nos uniremos constantemente al coro celestial, donde tú y yo pasaremos por la eternidad con el ser más maravilloso, con aquel que nos amó, con aquel que nos rescató, con aquel que hoy quiere limpiar tu vida y quiere limpiar la mía. Alábalo. Él es maravilloso. Él es maravilloso. Maravilloso es el Señor. ¿Sabes? Hay algo que el Señor pide a la iglesia. Pablo lo notó en la iglesia en Corintios. Pablo ve que la iglesia empieza a ignorar que es templo del Espíritu Santo. Usted puede ignorar a cualquiera, mi hermano. Claro que no debería ser así, porque no podemos menospreciar a nadie. Pero si usted ignora un mortal, pues bueno. Pero ¿cómo vamos a ignorar que somos templo del Espíritu Santo? ¿Cómo se nos va a olvidar a usted y a mí que somos el templo de Dios en la tierra? Que eso somos usted y yo. ¿Sabe qué somos? Tabernáculos vivientes. Gloria a Dios. Tabernáculos vivientes. En la antigüedad, la gloria de Dios será manifestada en el tabernáculo de reunión. Y sabe, ahora la gloria de Dios quiere ser manifestada a través de usted y de mí. Primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 6, versos 19 y 20. Amén. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Pablo le está diciendo a la iglesia: a ustedes como que se les ha olvidado que son el templo del Espíritu Santo. ¿Qué creen ustedes, iglesia? Levanten la mano los que a veces se nos olvida o ignoramos que somos templo del Espíritu Santo. La iglesia en Corinto pecaba deliberadamente. Fue una de las iglesias que más vivió el pecado sexual. Fue la iglesia donde las mujeres se desenfrenaron por completo. Y entonces Pablo, un hombre dirigido por el Espíritu, un hombre que amaba a Cristo pero amaba a la iglesia, porque a Pablo le dolía ver la iglesia pecar deliberadamente. Pablo les dice en esta carta: ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Que sigue diciendo mi pastor: quien vive en ustedes y les fue dado por Dios. El Espíritu Santo vive en nosotros. Amén. Y nos fue dado ¿por qué? Por Dios. El Padre sabía que usted y yo en la tierra no podríamos vivir sin el Espíritu Santo. El Padre sabía que el espíritu del hombre tiene que ser regenerado a través del Espíritu de Dios. Él lo sabe. Pero entonces dice: ustedes no se pertenecen a sí mismos. Diga conmigo: este cuerpazo no me pertenece. No me pertenece. Él pertenece a Dios. Pertenece a Dios. ¿A quién le dieron ese cuerpazo para que lo cuidara? A César Johnny el Perdomo Rubiano de la Santísima Trinidad. ¿A quién le dieron para que cuidara ese cuerpazo? A María Urrego. A María Urrego. Gloria a Dios. El templo del Espíritu Santo.
Y si miramos, caben los ángeles. Y las 12 tribus de Israel. Alabe al que vive, Padre Santo. Oiga, están las 12 tribus. Todos estaban durmiendo. Había que despertarlos. No es de nosotros. Y viene el otro ejemplo, el verso 20. Amén. Porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. ¿Quién nos compró a un alto precio? Dios. Entregó a su Hijo por usted y por mí. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Diga conmigo, santidad. Santidad. Me conviene Me conviene vivir en santidad. vivir en santidad. Nos conviene vivir en santidad. Hay un anhelo ardiente, pero muy ardiente, de parte de Dios. Abrace al que tiene a su lado y dígale: Dios no quiere que te mueras y yo tampoco. Dios no quiere que muramos y yo tampoco. Dígale: Dios no quiere que te mueras. Libro de Romanos 8:13. Carta del apóstol Pablo a los Romanos 8:13. Amén. Pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Amén. ¿Qué trae el pecado? Muerte. Pero es a través del poder del Espíritu Santo que usted y yo hacemos morir las obras de la carne. O sea, las obras que vienen en contra del Espíritu Santo. Hay tantas cosas, hay tantos pecados en contra del Espíritu Santo. Tantas cosas. Diga conmigo: Espíritu Santo, Espíritu Santo, ayúdanos ayúdanos a hacer la voluntad del Padre. a hacer la voluntad del Padre. Hay algo y es que Dios quiere que su iglesia sea guiada única y exclusivamente por su Espíritu. Que su iglesia tenga una relación estrecha con el Espíritu. No simplemente decir: soy el templo, Él habita en mí. ¿Cuántos creen que del que les hablé ahora, Saúl, se fue el Espíritu? Amén. Amén. Era tanto el pecado que el Espíritu Santo se fue. ¿Cuántos creen que tarde que temprano una iglesia que fue diseñada para ver maravillas, para vivir santificada, si sigue viviendo en pecado, tarde que temprano el Espíritu Santo se va a ir? Tarde que temprano se va a ir. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 3, verso 16. Amén. ¿No se dan cuenta de que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Amén. Pero viene algo todavía más, pero más delicado. ¿Cuántos creen que Dios es amor? Dios es amor. Amén. Pero ¿cuántos creen que Dios es fuego que consume? Y que Dios tiene paciencia de usted y de mí, tiene misericordia.
Porque Dios todo lo sabe de usted y de mí. Escuche lo que dice el verso 17. Dios destruirá a cualquiera que destruya este templo. Te acabo de decir que Dios es amor. Pero también la Biblia está diciendo, Dios destruirá a cualquiera que destruya ese templo. En otras palabras, Dios mismo destruirá a aquellos que sigan pecando deliberadamente, aquellos que ignoran que son templo del Espíritu Santo, aquellos que siguen jugando con el pecado. Tarde que temprano, si seguimos de esa manera, el mismo Dios nos destruirá. El mismo Dios nos destruirá. Ni siquiera Satanás. Usted que de todo le echa la culpa al diablo, no será el diablo, será el mismo Dios destruyéndolo. Será el mismo Dios destruyéndolo. Y dice que Dios es santo y ustedes son este templo. Él es santo y quiere que sus hijos sean santos. Él es santo y quiere que sus hijos sean santos. El que no conoció pecado quiere que usted y yo seamos santos. O sea, hombres y mujeres apartados totalmente del pecado. Totalmente del pecado. Eso es lo que quiere de usted y de mí. Ustedes que creen es fácil ser santo, levanten las manos los que crean es fácil ser santo. Tranquilo, la puede levantar. Nos la pusieron fácil, yo no vamos a mostrar por la palabra. Nos la pusieron fácil para ser santos. Somos nosotros mismos. La decisión es de nosotros. El difícil, el complicado es ¿quién? Nosotros. Nosotros mismos. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, verso 7. Amén. Bendito el nombre del Señor. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez. ¿Qué es lo que Dios nos ha dado? No nos ha dado un espíritu No nos dio un espíritu de qué. de temor y timidez. Él nos dio un espíritu de poder. Amén, aleluya. Él nos dio un espíritu de poder. Dígale al que tiene a su lado, te dieron un espíritu de poder. Te dieron un espíritu de poder para vencer. Amor, y me gusta esta versión. El espíritu que nos dio nos autodisciplina a usted y a mí. Amén. Nos corrige. ¿Qué será lo que le pasa a la iglesia que no se autodisciplina? La iglesia no pasa tiempo con él. Amén. La iglesia sigue siendo la misma o peor, porque la iglesia no pasa tiempo con él. La iglesia necesita pasar tiempo con aquel que tiene el poder para que seamos mejores, con aquel que autodisciplina nuestras vidas. ¿Sabe? Cuando usted tiene una relación estrecha con el Espíritu Santo, usted quiere solamente una cosa: todo lo de Dios. Usted quiere solamente lo de Dios. Usted quiere congregarse los miércoles, los viernes, los domingos. Usted quiere servir en la tierra. Usted quiere vivir diferente. ¿Por qué? Porque Él lo autodisciplina a uno. Cuando Él
a través del Espíritu autodisciplina la iglesia, ¿sabe qué sucede? La iglesia empieza a darle el primer lugar a lo eterno. La iglesia empieza a poner a través del Espíritu Santo los ojos en Jesús. Los ojos solamente en Jesús. Cuando usted tiene una relación estrecha con el Espíritu Santo, usted se convierte en un hombre y una mujer parecido a Jesús. La misma presencia del Espíritu lo autodisciplina a usted en la tierra. Usted se congregaba en semana. ¿Qué le pasó? Que no lo volvimos a ver. Usted servía. ¿Qué le pasó? Perdió la autodisciplina de parte del Espíritu Santo. Usted se convirtió en alguien que pareciera que el punto lo mueve para donde quiere. Cuando hablo del punto, hablo del sistema. El sistema religioso habla que ellos cada domingo van a misa. No, usted no puede ser movido por un sistema religioso. Usted tiene que ser movido por la autodisciplina de parte de Dios, que es dirigida por el Espíritu Santo. Usted tiene que darle el primer lugar a Dios en la tierra. Era lo que Josué le estaba diciendo al pueblo. Vamos a darle todos el primer lugar a Dios en la tierra. Santifiquémonos, porque Dios quiere hacer grandes maravillas. Alábelo. Amén, aleluya. Alábelo. Alábelo. Él quiere vernos diferentes. Es maravilloso ser controlados por el Espíritu. ¿A cuánto les gusta la autodisciplina de parte de Dios? Pero es necesario vivir por el Espíritu, porque si no, a nosotros nos da lo mismo si servimos, si no servimos, si nos congregamos, si no nos congregamos, si pecamos, si no pecamos. No, el Espíritu nos autodisciplina. Usted de aquí. ¿Cuántos creen que la iglesia del Señor ha perdido la comunión con el Espíritu Santo? Amén. La iglesia del Señor, por eso tanto pecado, por eso tanto pecado. La iglesia del Señor es una iglesia conformista, es una iglesia religiosa que se conforma con ir un domingo a escuchar un sermón. No, usted es la iglesia, usted es el templo, usted va a tener una comunión estrecha con el Espíritu Santo, ser controlados, controladas, ustedes las damas por Él. Qué rico es cuando podemos decir: mi vida está siendo controlada por el maravilloso Espíritu de Dios, y que allá en el fondo usted dice: no tengo nada que me acuse. ¿A cuánto les ha pasado esos tiempos hermosos, temporadas hermosas con el Espíritu Santo, donde no tenemos ojos sino para todo lo del reino, donde su vida y la mía es controlada por ese poder del cielo que, escuche bien, destina a través del Espíritu Santo sobre su vida y sobre la mía? Empezamos a vernos tan diferente cuando somos autodisciplinados por el Espíritu, cuando le permitimos a Él en su grandeza que nuestra vida sea dirigida y dirigida en todo tiempo. Amén. Así es. Primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, versos 15 y 16. Amén.
Pero ahora sean santos en todo lo que hagan. Pero ahora sean santos en algunas cosas. No. En todo lo que hagan. En todo. Algo sencillo. Voy a poner un ejemplo. Hay cristianos muy usureros, descarados. Sea santo en todo lo que hace. No estoy hablando de préstamos. A veces a ustedes sale más económico contratar a otro que a un mismo cristiano. Porque el cristiano quiere aprovecharse. Y estoy poniendo este ejemplo porque es en todo. Sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. ¿Cuál es el ejemplo para usted y para mí? Dios, Jesús, el Espíritu Santo. Como lo veíamos en el versículo pasado, nos va a llevar a que usted y yo nos parezcamos más a Jesús. Y dice el verso 16, pues las escrituras dicen sean santos, porque yo soy santo. ¿Está hablando quién? Son palabras, es el léxico de quién. Pero ¿a quién se está refiriendo? A nuestro Señor Jesús. Se puede. Porque Pedro está diciendo, las escrituras dicen, Pues las escrituras, o hablar de las escrituras es hablar de Jesús. Amén. Jesús es el verbo, mi hermano. Y entonces, ¿cuántos queremos ser santos? Amén, aleluya. ¿Cuántos queremos hacer como dicen las escrituras? Ser santos porque Él es santo. En otras palabras, apartarme del pecado porque Él es santo. Salir huyendo del pecado porque Él es santo. Eso significa la palabra santo, estar apartado del pecado. Es preferible dejar de hablarle a alguien o tener una relación estrecha, pero ser santo. ¿Aló? Amén. ¿Cuántos creen que hay personas que le trocan los cables a otros o nosotros los trocamos a ellos? Profetice sobre el que tiene a su lado, dígale, te veo siendo santo. Te veo siendo santa, María. Te veo siendo santa. Te veo siendo santo. ¿Se sabe que está declarando? Te veo apartado del pecado. Amén, gloria a Dios. Te veo apartado del pecado. Ay, santo. Te veo apartado del pecado. Dios a usted y a mí no nos llamó a vivir de la misma manera que vivíamos. ¿Cómo vivíamos usted y yo? Pecado. En inmundicia. Lo dice la escritura. Sus ropas y las vías eran trapos de inmundicia. Hablando de algo espiritual. Eran trapos de inmundicia. Primera de Tesalonicenses 4:7. Ya vamos terminando. Amén. Aleluya. Dios nos ha llamado a vivir vidas santas, no impuras. ¿A qué nos ha llamado el Señor?
en obediencia. A vivir vidas santas, no impuras. A vivir vidas santas, no impuras. Hay otra versión que declara: porque Dios no nos llamó a inmundicia, sino a santificación. Pégala ahí. Aquí nos llamó Dios A santificación. a vivir santificados. Lo de ayer ya pasó. Tenemos que santificarnos Hoy. hoy, Ese es el momento. Amén. porque Dios hará grandes maravillas Amén. Amén. Lo con creo. un pueblo santificado. Creo, Señor. Amén. Orarás a favor. La parte B, con eso termino, de Hebreos 12:14, dice: y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sin santidad nadie lo verá. La iglesia focosamente dice: el día que nos encontremos con Él. Pero tiene que ser en santidad. Gracias. Y para vivir en santidad, hoy le he podido enseñar, iglesia, Gloria a Dios. Gracias. es necesario vivir por el Espíritu. Amén. Es necesario entender que somos el templo del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. La semana me reí. Me invitaron a predicar a 2 congregaciones. Voy a tratar de ir a predicar en semana. Y me dice María: ¿qué sabe, pastor? Vaya a predicar en el pecado. ¿Esto, María, que así me dijo usted? Eso le dije. Así no lo vuelvan a invitar, pastor. Hable del pecado. La iglesia tiene que reaccionar. A la iglesia, las redes y tanta cosa le están dando comida chatarra, hermano. Ministros serán culpables de que millares y millares vayan al infierno por no mostrar la verdad del reino, por no mostrarle a la iglesia cómo debemos vivir usted y yo en la tierra. Eso está inundado de charlas motivacionales. Eso está inundado de hombres y mujeres llenos de vanagloria, mostrando lo que ellos hacen, pero no le quieren contar al mundo y a la iglesia lo que Cristo hizo en el Calvario. El sacrificio de Cristo es único y para siempre. Amén. Gloria a Dios. Y la iglesia tiene que saber que no podemos seguir pisoteando la sangre del Cordero. Que la sangre del Cordero no la podemos tener por inmunda usted y yo. Que se necesitaba de un Cordero sin mancha, sin arruga. Y ese era Cristo, ese es Cristo. Que sin derramamiento de sangre no podía haber remisión de pecados. Cristo lo hizo por usted y por mí. Es necesario con nuestra propia vida pagarle a Él todo lo que hizo con nosotros y por nosotros. Invito a que se coloque sobre sus pies. ¿Cuántos bendicen su palabra?